Hola humanos, aquí su Ectonurita de confianza. En el año 2016 salió la película Shin Godzilla, para mí, una de las mejores películas del personaje. Sin embargo, a pesar de su éxito en taquilla y crítica, nunca se llevó a cabo una secuela. Sé que se trabajaron en ideas conceptuales para el guión de esta película, que cambiarían el tono de la primera, incluso incluyendo a Anguirus como nuevo Kaiju. Pero nada de esto llegaría a nada, finalmente se decidió por optar por nuevos proyectos independientes. Es por tanto, que en este video busco comunicar una visión personal de esta cancelada secuela, bajo mi propio criterio en ideas de lo que para mí, tal vez como un fanfic, sería la versión ideal de esta película que jamás pasó. 2 años después de la primera película, Godzilla aún está congelado por el coagulante que le inyectaron. El mundo entero conoce la existencia de Gojira, provocando el miedo, la incertidumbre, y la adoración de muchos que lo idolatran como un dios. Cabe resaltar que todo este segmento inicial contaría con una intro similar al de primera película, con vídeos de cámara en mano, grabaciones de seguridad, vídeos de conspiración, conferencias y demás. La ciudad de Tokio se encontraría sitiada por completo por el ejército, y Osaka sería la nueva capital del país. Todo esto, para ocultar al ojo público la existencia de los llamados hijos de Godzilla. Criaturas humanoides de más de 4 metros, altamente agresivos y poderosos. La primera escena mostraría un video cortado de un grupo de soldados enfrentando por primera vez a uno de ellos y sus dificultades para matarlo a duras penas. Este video lo estaría viendo el nuevo primer ministro de Japón junto a gente de confianza, iniciando una acalorada discusión sobre cómo abordar esta nueva evolución de Godzilla, teniendo en cuenta lo mucho que les costó acabar parcialmente con uno que se liberó del congelamiento. Y sobre esto último, se hace hincapié que en cualquier momento Godzilla podría liberarse y cuando lo haga por completo, decenas si es que no cientos o miles de estos hijos podrían aparecer, y si estos seres logran vivir lo suficiente para evolucionar, nada podrían hacer, sería, prácticamente, el fin de todo. Ante estas problemáticas, se realizarán diversas propuestas sobre las acciones a tomar de ahora en adelante, retomando de cierta forma la sátira política de la primera, pero expandiéndose a otras naciones y conflictos relacionados, como lo serían el estudio de las inigualables características biológicas de Godzilla. En este momento, aparece nuestro compadre Rango Yabushi, que para este punto ha obtenido más influencia y apoyo, presentándose en una conferencia con un equipo de investigación, donde algunos personajes de la peli anterior volverían y otros nuevos aparecerían. Su intención es buscar financiar una posible solución definitoria contra Godzilla, en base a los últimos resultados expuestos en las pruebas con el hijo de Godzilla atacado hace semanas, en donde se revelarían datos de suma importancia, como lo sería, que a pesar de haber sido destrozado a balazos, el ser ha estado regenerándose a un ritmo alarmante, junto a tener un aparente instinto primitivo de atacar todo cuanto ve. Se haría hincapié que, si este primer hijo fue tan difícil de matar, estando debilitado por su reciente descongelamiento, la idea de un ejército de estos seres monstruosos atacando sin control es algo que ni siquiera una bomba nuclear podría detener, precisamente porque se desconocen los límites reales de la superregeneración del propio Godzilla, del que se asume comparten sus mismas características. Es por tanto, que Yabushi presenta ante este comité al que sería el principal científico a cargo del proyecto, el Dr. Genichiro Shiragami, destacado académico por sus estudios en biología molecular y genética, para que sea él, el que presente ante todos, la que considera la mejor solución contra Godzilla, y que incluso, le permitiría conservar las suficientes muestras, para estudiar a profundidad la biología de, en sus palabras, un ser tan fascinante como Gojira. Comenzando su presentación diciendo, este inigualable proyecto, lleva por nombre clave, el Proyecto Violante. Este proyecto, consiste en juntar el ADN extraído del hijo de Godzilla capturado, y combinarlo con la semilla de una planta carnívora transgénica, para aprovechar las capacidades únicas de este ser y por consiguiente crear una criatura mitad planta mitad Godzilla, que controlarían a voluntad utilizando un sistema remoto de feromonas inventado hace algún tiempo por el Dr. Shiragami. Este ser, nombrado como Violante, se espera que logre desarrollarse rápidamente hasta incluso alcanzar una altura similar a la del propio Godzilla, y en este estado, debería ser capaz de devorarlo por completo de un modo similar a la forma en que comen estas plantas, disolviendo con ácidos a su presa y consumiendo sus nutrientes.
Sin embargo, también se espera que Biollante muera durante este proceso, al igual que lo hacen algunas plantas carnívoras que consumen más de lo que pueden procesar y terminan muriendo. De esta forma, el ser que crearían para matar a Godzilla, moriría con él, dejando atrás una criatura única en el mundo cuyos estudios podrían ser revolucionarios para la medicina y la ciencia. Con algo de dudas, el Consejo finalmente acepta financiar este proyecto experimental por medio de una votación, en donde aparecería durante unos momentos representando a los Estados Unidos Kayoko Ann Patterson como cameo. Los resultados son favorables para Yabushi, pero el Consejo exige ciertas condiciones a su equipo científico, que son exactamente que tendrá un máximo de 2 meses para terminarlo o sus fondos se cortarán, y además deberán enviar informes relatando sus avances cada 2 semanas. El Dr. Shiragami interviene con mucha confianza en su proyecto, prometiendo resultados óptimos para hacer frente a la crisis que representa Godzilla. Desde este punto, veríamos un poco del equipo científico del Dr. Shiragami, conformado por 10 sobresalientes doctores, en los que destaca la más joven de todos ellos, Erika Shiragami, la hija del Dr. Shiragami que ha seguido los pasos de su padre. También se mostraría el enorme laboratorio que les entregaron para trabajar, y no tardarían en ponerse manos a la obra, celebrando el éxito de su presentación con ánimos positivos con el proyecto. Mientras tanto, sin que nadie se dé cuenta, entre la oscuridad de la noche, la imponente figura congelada de Godzilla abre sus ojos por primera vez en 2 años. Muchos en el Consejo de Japón aún cuestionan el plan de Yabushi, alegando que el Dr. Shiragami no es una buena opción para liderar un proyecto tan importante, fundamentando sus argumentos en rumores que lo relacionan con el infame Goro Maki. Yabushi lo defiende de estos detractores, alegando que en este momento de crisis global, es necesario más que nunca buscar soluciones prácticas y eficientes, en vez de perder el tiempo en discusiones que no conducen a nada, y que al final solo restan tiempo, mencionando que fue esa actitud burocrática la que produjo tantas muertes en la primera aparición de Godzilla. En paralelo, en el laboratorio los procesos de manipulación genética con el trozo de piel del hijo de Godzilla que les entregaron, van a buen ritmo, y se preparan para la primera prueba, juntando en un pequeño recipiente el ADN de la semilla seleccionada con una pequeña célula del otro ser. La expectación se siente en todo el equipo de científicos, mencionando Erika que lo que nacerá será una criatura única, que podría hacer frente al ser más evolucionado de la Tierra, la esperanza de la humanidad, y su oportunidad de hacer frente a su total destrucción. Finalmente se junta a ambos seres en el frasco y se los deja en una pequeña cápsula en una esquina del laboratorio. Una semana después, los monitoreos y en general los resultados no son nada óptimos. El ser que nació se desarrolló a buen ritmo los primeros días, pero comenzó a generar mutaciones por todo su organismo que finalmente lo degradaron hasta el punto de la muerte celular. El Dr. Shiragami en particular está sumamente decepcionado con el primer resultado, pero su equipo lo apoya para continuar y que este solo fue un pequeño contratiempo que podrán superar. Los intentos continúan, y después transicionamos a una base militar, específicamente la base encargada de custodiar el cuerpo de Godzilla, que se conforma de barricadas y campamentos que rodean en perímetros circulares el cuerpo del monstruo. Uno de los soldados le informa a su superior un dato de suma importancia, el cual es compartido por el general de la base, que se lo comunica directamente al primer ministro, revelándonos de qué se trata. Godzilla ha movido su cola agachándola a 40 grados de su posición original. Se produce un enorme alboroto en el Consejo de Japón ante esta nueva información, llegando a alegarse que con este repentino movimiento, la amenaza de Godzilla se vuelve latente al poder despertarse en cualquier momento. Yabushi es parte de esta conferencia, y es confrontado por los pobres resultados que ha tenido su equipo científico, cuyo primer informe no dejó satisfechos a muchos. Seguimos desde el laboratorio, en donde el equipo no tarda en ser informado de este movimiento de Godzilla, tensando el ambiente ante las pocas opciones que surgen entre ellos. Cuando se calman, veríamos un montaje de los científicos, planificando con sus datos que podrían intentar ahora en adelante para garantizar el desarrollo correcto de Biollante. El segundo espécimen es colocado en el recipiente, y esperan hasta el segundo día, en donde ya ha desarrollado un tallo grueso junto a una boca. Esta vez, quieren ver si el ser es capaz de consumir otros seres en esta etapa de su crecimiento, y si tal vez sea ese factor el que determine su correcto desarrollo o no. Dejan entonces un par de moscas en la cápsula, que no tardan en ser devoradas por la criatura. Al día siguiente, Biollante ha crecido casi el doble de su tamaño anterior, y aparentemente desarrolló unos órganos sensitivos en su parte superior, que se asemejan a los pequeños ojos de un insecto.
Esta adaptación es considerada un completo éxito, y planean con el mayor apuro posible entregarle otros organismos más grandes. El Dr. Shiragami está sumamente sorprendido por la habilidad de asimilación de Biollante, que supera todas sus expectativas. El equipo científico decidió que el siguiente organismo debía ser más grande y complejo, dado el tamaño actual de Biollante, que necesita de toda una sala de contención para tener espacio suficiente. Deciden entregarle un perro, pero por cuestiones éticas prefieren que sea un perro que recientemente fue sacrificado. Por desgracia, cuando el segundo Biollante, ya de casi 2 metros de altura, envolvió entre sus fauces al animal, porque para ese punto tenía una mandíbula formada, el resultado no fue el esperado. Al día siguiente Biollante estaba muriendo, y esa noche finalmente murió con una avanzada putrefacción interna. El tiempo se agota a medida que pasan los días, y en el laboratorio los ánimos están muy bajos, pero saben que no pueden rendirse con este proyecto, deben buscar soluciones en vez de frustrarse con el fracaso. Entre las anotaciones que hacen, está que Biollante acelera su crecimiento a la hora de consumir otros seres, e incluso asimila parte de su código genético como se vio con las moscas, pero algo falló con el perro. Erika propone que tal vez se deba a que estaba muerto. En los informes de salud del animal, salía que fue sacrificado porque tenía una enfermedad terminal, y es probable que Biollante, debido a su rápido metabolismo adaptativo, haya obtenido esta misma enfermedad, y al no contar todavía con un sistema inmune desarrollado, murió así de rápido. Después Yaguchi realiza una llamada al equipo científico, informando que en el consejo se está hablando de la posibilidad del bombardeo termonuclear, al notar pocos avances con el proyecto. El Dr. Shiragami le pide un poco más de tiempo, 10 días exactamente, solo necesita 10 días para comprobar si esta vez su creación funciona. Yaguchi está desconfiado, y le informa en secreto que algunos expertos sostienen que en pocos días Godzilla despertará, deseándole la mejor de las suertes. Los estudios y análisis se retoman en el laboratorio, esta vez, que es su última oportunidad de sacar este proyecto adelante, deben estar dispuestos a todo para asegurar que Biollante viva. Repiten el procedimiento anterior los primeros días, pero no le entregan solo unas moscas, sino una gran variedad de insectos de todo tipo que son devorados por el espécimen. Después, el siguiente organismo que le entregan, es una paloma que pudieron conseguir utilizando parte de los recursos monetarios que les quedaban. Biollante es ahora igual de grande que su anterior versión antes de morir. Le entregan entonces la paloma, liberándola en el interior de su zona de contención. Biollante no tarda en atraparla entre sus enredaderas consumiéndola rápidamente. Y como se esperaba, al día siguiente su tamaño se duplicó llegando a alcanzar los 4 metros de altura, junto a lo que parecía un corazón que latía levemente en su parte interior. Este éxito representa un gran paso en el desarrollo del proyecto, emocionando a los presentes con su increíble crecimiento. Ahora se dedican a debatir cuál debería ser el siguiente organismo que le entregarán, considerando lo mucho que favorecen su desarrollo. Algunos postulan un perro que esté vivo, pero otros cuestionan esta opción alegando que, considerando que tienen el tiempo en contra, deberían darle un organismo más grande y complejo, incluso, con un nivel cognitivo levemente desarrollado para acelerar la evolución de Biollante. Algunos mamíferos grandes son propuestos, pero se hace hincapié que necesitan algo que no tarde demasiado en llegar a ellos, desechando opciones como un chimpancé u otros primates. Es entonces cuando Erika silencia a todo el equipo, al decir que, tal vez, deberían darle a un ser humano. Ella argumenta que de ese modo, la criatura podría obtener una mínima capacidad de raciocinio, junto a comprender mejor su entorno. Además, su sistema interno podría haberse mejorado en un 70% aproximadamente. Transicionamos un par de horas ese mismo día, a la base militar dedicada a vigilar a Godzilla, en donde la seguridad se ha visto mejorada. Está oscureciendo, y se siente un ánimo nervioso entre los soldados, hasta que, sus miedos se hacen realidad cuando, de repente, escuchan un estruendo repentino proveniente de la cola de Godzilla, la cual se ha descongelado por completo, y de esta comienzan a salir decenas de hijos de Godzilla. Todos en grupos de 10, que no tardan ni un segundo en comenzar su ataque a los muros que los rodean, asesinando a la primera línea de defensa utilizando su increíble fuerza, e incluso, una coordinación a la hora de atacar. El pánico se hace con las instalaciones, y comienza una batalla sin precedentes en donde lo único que pueden hacer los soldados, es procurar dar algo más de tiempo.
Esta información no tarda en llegar al laboratorio, asustando a los presentes que cierran todas las entradas junto a sellar la sala de contención de Biollante. Desde este punto, veríamos secuencias de combate frenéticas entre los soldados y los hijos de Godzilla, junto a escenas de otros funcionarios políticos reaccionando a este hecho. Yaguchi, preocupado por su equipo, se arriesga en salir por las calles desoladas de Tokio, rechazando la opción de escapar de la ciudad y dirigirse a Osaka. La base militar atacada se ve sobrepasada, y el primer muro protector cae por la horda de monstruos que la atacan. Se hace de noche. El combate continúa mientras siguen apareciendo más y más hijos de Godzilla, aunado al ligero movimiento de las piernas de Godzilla. Y mientras tanto, en el laboratorio, en el cual Yaguchi ya logró entrar y se encuentra descansando. Los científicos siguen discutiendo sobre qué deberían hacer ahora, que prácticamente se les acabó el ya poco tiempo que tenían, tratan de calmarse y pensar con la cabeza fría, pero es difícil considerando que, a solo unas calles adelante de ellos, los disparos y explosiones del sangriento combate se escuchan con apabullante estruendo. Después de unos momentos, los aires se calman, y con apuro piensan entre todos lo siguiente que deben hacer. En primer lugar se descarga la opción que habían planteado de entregarle un prisionero condenado o algo parecido, pues no les daría el tiempo para las respectivas pruebas físicas para asegurarse que esté sano, y en general, no pueden darle un sujeto de pruebas ajeno al experimento, dadas sus condiciones, y uno de ellos deberá sacrificarse. El silencio ahora es total en el laboratorio, hasta que el Dr. Shiragami levanta la voz diciendo que debería ser él. Algunos se niegan, pero es Erika la principal detractora, revelando ante los presentes, que el Dr. Shiragami cuenta con cáncer de pulmón desde hace un año. Continúa explicando que actualmente su cáncer está en remisión, pero si Biollante lo consume, es posible que muera al contraer también el cáncer, no pueden arriesgarse de este modo, deben hacer lo necesario, todo lo posible para que Biollante viva. Entonces ella, con lágrimas en los ojos, e intentando mantener la compostura ante lo que está por decir, finalmente, Erika se ofrece como sacrificio para Biollante. Muchos no lo aceptan, pero la franqueza de Erika los termina convenciendo, al decir que ella es la más joven del grupo, cuya mayoría de miembros alcanza los 50 años, no cuenta con ninguna enfermedad o afección alguna, ni alguna adicción, ni nada problemático. Además, postula que si Biollante la absorbiera, el ser se volvería una hembra capaz de reproducirse en caso de morir. En este punto se desploma tapando su cara con sus manos, y su padre la abraza intentando consolarla. Todos miran la escena, y uno de ellos dice: por la mañana haremos el experimento, hoy descansa, Erika. Toda la noche los disparos no pararon de escucharse, atormentando a Yaguchi, que miraba por una pequeña ventana la figura de Godzilla, empezando a mover sus manos y piernas, y como desde su cola no paraban de salir sus abominables crías. Finalmente, cuando el sol volvió a salir, todos dieron sus despedidas a Erika, que ahora portaba un vestido negro. Su mirada estaba triste, pero en el fondo sabía que no tenían otra opción, el mundo debía sobrevivir, la humanidad debía sobrevivir, debían aprender de sus errores, y prevalecer. Se despidió de todos los presentes, y antes de entrar, le inyectaron un anestesiante, que haría efecto en pocos instantes. Entonces la sala de contención se abrió, y estando frente a la enorme criatura de 4,5 metros, Erika se dejó enredar entre sus fauces, siendo llevada a su interior con delicadeza. El Dr. Shiragami no puede mirar tal escena, y se voltea con desesperación. Pero al final, ya está hecho, solo les queda esperar, es lo único que pueden hacer. El segundo muro de protección cae por la horda de monstruos, las piernas de Godzilla se empiezan a mover metro a metro con cada minuto que pasa, y los refuerzos cada vez tardan más en llegar. La situación es totalmente alarmante. Esa tarde, el equipo de científicos se da cuenta de la metamorfosis que ha sufrido Biollante, quedando plasmados por su nuevo aspecto. Era aún más grande, aproximadamente de 7 metros, hasta el punto de tener que estar encorvado en su sala de contención, poseía una gran mandíbula, y unos ojos penetrantes. Ahora solo les tocaba el último espécimen que entregarle. Yaguchi es testigo de este hecho, viendo cómo el grupo le entrega a Biollante los restos regenerados del primer hijo de Godzilla capturado, que actualmente ha regenerado su torso parcialmente. El enorme ser planta consume a la criatura sin problemas, rugiendo un alarido que ensordeció todo el edificio. Después, y de modo inesperado, sufre otra mutación repentina, incrementando el tamaño de sus raíces y destruyendo en el proceso la pared detrás de sí, para después salir del edificio moviéndose a rastras.
Todos quedan impactados por este hecho, pero el más perplejo es el Dr. Shiragami, que dice con asombro, que su creación, su arma definitiva, su hija, ahora es libre. Mientras tanto, los soldados no tardan en ser informados de último momento por medio de los helicópteros militares que rodean Tokio, de la presencia de un kaiju planta de unos 10 metros, que ronda por las calles, lo identifican como Biollante, y se les ordena no dispararle. Veríamos escenas de Biollante arrastrándose por la ciudad, dejando atrás esporas y otras plantas pequeñas que liberan en el aire un polvo parecido al polen. Este polvo atrae a los hijos de Godzilla, que logran salir de los muros de contención, y se dirigen directamente al monstruo, siendo devorados por este último con enorme facilidad. De este modo, Biollante incrementa exponencialmente su tamaño, dejando tras de sí un rastro de vegetación. Pero, las cosas se complican aún más, cuando, por fin, Godzilla se ha descongelado por completo, exclamando su impactante rugido que resuena en toda la ciudad, perturbando a los soldados que no tan perplejos como los hijos del monstruo, sufren una pequeña evolución, endureciendo su piel, y adquiriendo la habilidad de lanzar su energía atómica a través de un rayo calorífico por sus bocas. La esperanza parece perdida, Godzilla es libre, y su siguiente movimiento es inminente. Pero contrario a lo esperado, Godzilla no ataca ni se inmuta por los disparos o granadas que le lanzan. En su lugar, comienza a moverse en línea recta, dando la espalda a los soldados. También, su cola se muestra totalmente deformada, con cúpulas en la punta y protuberancias sobresaliendo, como incubadoras, para poder generar más y más de sus hijos. Al principio no se sabe qué pensar de este comportamiento, y por el momento, la incertidumbre es total. Las llamadas y alarmas llegan de todas direcciones en Osaka, comenzando discusiones sobre lo pertinente a hacer en esta situación. Algunos del grupo de Yabushi lo llaman por videollamada para conocer lo último respecto al proyecto Biollante. Las respuestas no son lo esperado. Yabushi, acompañado del Dr. Shiragami, les comunican que la criatura Biollante ha escapado del laboratorio, y que no fue posible realizar las pruebas de control con feromonas como se tenía estipulado, lo que significa que no lo están controlando. La desesperación es incontenible. Ahora tenían a dos monstruos gigantes rondando las calles de Tokio. Las opciones del bombardeo se vuelve una posibilidad demasiado factible, pero el Dr. Shiragami levanta la voz a favor del proyecto, asegurando que a pesar de no estar controlándolo, Biollante ha estado atrayendo a los hijos de Godzilla y consumiéndolos. A este ritmo, podría alcanzar una altura similar al propio Godzilla. Y sobre este último, le comunica al Consejo de Japón, que su equipo ha intentado predecir su movimiento o a dónde se dirige, presentándoles la teoría que Godzilla se está dirigiendo a la costa de Tokio. Tal y como hizo antes, durante la transición de su tercera y cuarta forma, necesitaba regular su temperatura para transicionar totalmente y evolucionar correctamente. Por tanto, es probable que si Godzilla logra llegar al mar, todo su organismo se vea transformado para convertirse en nada más que una incubadora gigante donde producir más de sus hijos, los cuales podrían desarrollar capacidades inéditas y salir a la superficie casi en cualquier lugar del planeta. Sus estimaciones hablan de miles de millones. Esta información no logra calmar los ánimos del Consejo, pero Yabushi insiste en apoyar al proyecto Biollante, alentando la colaboración entre las fuerzas de defensa de Japón y el monstruo planta. Muchos se notan escépticos, pero una votación es llevada a cabo resultando a favor de Biollante. Tomando en cuenta que Godzilla tardará un día más o menos en llegar al mar, deben usar ese tiempo para ayudar a Biollante, que es ahora su última esperanza.